¿Qué pasa cuando nosotros estamos enfocados en algo que nos está pasando? Veamos, vamos a empezar a conocer desde ya qué pasa en nuestro cerebro y cómo lo que pasa en nuestro cerebro y nuestras emociones se vuelven en un impacto específico hacia nuestro cuerpo. Pasemos la primera, por favor. Veamos qué interesante lo que nosotros vamos a ver el día de hoy. Hay algo sumamente importante. A ver, veamos. Analicemos primero qué son las emociones. Desde Darwin hasta autores más contemporáneos, entre ellos Tompkins, Izard, Eckermann, han resaltado la importancia de las emociones. Fíjense qué interesante. En cuanto a su función adaptativa para la supervivencia de un individuo y de la especie. Esto es bien importante. Estamos hablando ya de niveles de supervivencia. Figúrense ustedes que ellos dicen que las emociones básicas son producto de una evolución que se dio respecto al tiempo y que están relacionados específica y biológicamente con todo lo que nosotros vivimos diariamente y las amenazas a la integridad propia y de toda la especie. Esto es bien importante que nosotros le pongamos atención, porque cuando nosotros empezamos a entender una emoción como una experiencia multidimensional, donde nosotros vamos a tener respuestas cognitivo-subjetivas, conductuales expresivas y fisiológicas adaptativas. Y miren qué interesante, qué emociones afectan a nuestro cuerpo. Pero dense cuenta que estamos hablando de las dimensiones siguientes: conductas, expresiones, conocimiento, cuestiones subjetivas que están dentro de nosotros que no sabemos que están, pero nos afectan y nos impactan. ¿Cómo afectan lo fisiológico? ¿Cómo nos afecta lo adaptativo? Esto es extraordinario, porque empezamos a darnos cuenta que estas emociones que nos empiezan a afectar todo lo que es la dimensión humana como tal, nos van a dar una naturaleza específica de cómo se siente nuestro sistema amenazado y nuestra especie amenazada, por supuesto. ¿Cuáles son esas emociones que nos afectan? Vean qué interesante: el estrés, la adaptabilidad, la tristeza, la ira, el asco, la ansiedad, la depresión, dentro de las condiciones negativas. Pasemos a la siguiente, por favor. Y miren qué interesante. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos las siguientes condiciones adaptativas? Primero, vean qué importante es que nosotros cuidemos la ansiedad. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos ansiosos? ¿Qué empieza a pasar en nuestra vida cuando esta ansiedad empieza a darse? Nuestro sistema inmune es el primero que es atacado. Figúrense ustedes que cuando nosotros estamos ansiosos, por ejemplo, un examen, o porque vamos a ir a conocer a alguien, o porque vamos a ir a conocer un lugar específico, todo nuestro sistema se empieza a recomponer y a reconfigurar en función de lo que va a suceder, y todo esto radica en nuestro sistema inmune. Tomando en cuenta que nuestro sistema inmune, el 70% del sistema inmune está en nuestro sistema nervioso entérico, es decir, nuestro sistema gastrointestinal, y es ahí donde nosotros tenemos todo el impacto cuando tenemos mucha ansiedad. ¿Qué pasa cuando tenemos tristeza? Vean qué interesante: cuando nosotros tenemos mucha tristeza, hay 40,000 neuronas específicas en nuestro sistema cardíaco, nuestro corazón, y nuestro corazón empieza a tener cambios. Nuestra célula empieza a tener una expresión génica solo por el simple hecho de nosotros estar tristes. ¿Y qué pasa cuando tenemos depresión? Ups, la depresión. Voy a regresarme un poquito a nuestro sistema inmune. Nosotros en nuestro sistema inmune, en nuestro sistema gastrointestinal, tenemos aproximadamente 200,000 millones de neuronas. ¿Y ahora qué pasa con nuestro sistema mental cuando nosotros llegamos con la depresión y empiezan esos neurotransmisores a no llegar a nuestro cerebro, y nuestro cerebro empieza a sentirse así como triste, como decaído, cuando ya existe una prodigiosa condición en la que ya nuestro cerebro se empieza a desconfigurar, se desbalancea, y todo ese conglomerado neuronal empieza a producir químicos extraños, cortisol,
y empezamos a tener condiciones extremas donde nosotros ya empezamos a ver cosas que no existen, empezamos a tener incluso epilepsia, Parkinson, Alzheimer, senilitud. No, esto es impresionante. Sigue el miedo y la ira. ¿Qué pasa cuando nosotros nos da miedo e ira? Ustedes se han dado cuenta que cuando nosotros tenemos miedo, algo nos agarra en el estómago y decimos, ups, siento algo extraño en el estómago. O cuando estoy tan enojado que estoy que reviento y también sentimos en el estómago esa condición. Claro, ahí nos está pegando directamente en el sistema digestivo. Luego, ¿qué pasa con la presión social? Ese estrés social que nos causa el tráfico, el trabajo, la familia, los amigos, el bullying, todo eso, ¿dónde nos pega? Es tanta la carga que nos empieza a afectar la columna y toda la médula espinal. Y cuando tenemos adaptabilidad, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando nosotros nos toca llegar a otra ciudad o estamos cambiando de trabajo o nos vamos a cambiar de escuela o vamos a cambiar de la escuela a la universidad? Salimos de la universidad y nos vamos a ir a la maestría, al doctorado, a otra especialidad. No sé, hay tantas cosas que nosotros nos afecta en la adaptabilidad y todo esto nos causa problema en el sistema nervioso. Empezamos a temblar, sudamos, los ojos nos lloran, nos empiezan a brincar los ojos, nos empieza a brincar muchas partes de nuestro organismo y decimos, hoy cómo me está brincando el brazo, me está brincando la pierna, me está brincando el ojo, me está brincando la boca. Todo esto, todo, absolutamente todo es del sistema nervioso. ¿Y qué pasa con esas emociones fuertísimas? Vean, una alegría extrema, una tristeza extrema, un susto extremo, pega en el páncreas. ¿Y qué pasa cuando nosotros nuevamente sentimos ese estrés excesivo, ese estrés que nos está matando? Ya no sabemos qué hacer, no podemos dormir, se nos quita el hambre, o a algunas personas les da mucho hambre, porque está mucha hambre, porque esta es la contrariedad del caso. Y empezamos a sentir condiciones raras, extrañas, tristeza, alegría extrema. En este momento el estrés nos está pegando en el hígado, en el sistema nervioso y en el sistema cardíaco a través del sistema circulatorio. Todo esto es muy impresionante porque estamos teniendo muchos órganos ya en conjunción que nos están empezando a afectar. ¿Por qué? ¿Qué pasa con todo esto? Miren lo interesante, la siguiente, por favor. Vean qué difícil entenderlo y cómo se expresan. Miren qué interesante. Cuando nosotros tenemos ya un desajuste y este desajuste se mantiene, llamémosle desajuste a cualquiera de todas las emociones que ya vimos, va a empezar un trastorno de salud. Específicamente empieza en el cerebro. Empezamos a sentir en el cerebro una condición extraña. Empieza a haber sensaciones extrañas, empezamos a tener una ansiedad fuerte, una depresión mayor, una ira patológica. No sé si alguno de ustedes en algún momento ha sentido tanta ira, tanta cólera, que siente que va a estallar y hasta les empieza a temblar la mandíbula, empiezan a temblar los dedos, las manos, empieza el síndrome de las piernas locas. No sé si ustedes se habrán dado cuenta que empiezan a temblar las piernas y están temblando como que tuvieran algo. Ese es en el caso de la salud mental. Ahora veamos qué pasa en la salud física. Empiezan problemas de riesgos cardiovasculares, empiezan a haber dedos que se empiezan a torcer y a doler porque empiezan todos los casos reumatológicos, empiezan a dar muchas gripes, alergias. Ojo con las alergias, porque esto es pura condición, bueno, básicamente es pura condición emocional que nos está afectando lo físico. ¿Y qué pasa con el sistema digestivo? Empezamos a tener problemas de regurgitaciones, gases, tenemos problemas de que ya no estamos con el sistema colónico, con el sistema peristáltico adecuado. Empiezan a haber problemas muy fuertes. ¿Y qué decir de los problemas mentales? La inadaptabilidad a la sociedad, esa condición que sentimos que nos están persiguiendo. Cuando ya no podemos llegar y ser amistosos con las personas y nos mantenemos enojados, ya no sonreímos, ya nos sentimos discriminados con unas conductas fuera de la condición normal, nos inhibimos,
nos queremos quedar guardados porque sentimos que nos están persiguiendo. Miren, esto es exageradamente alto porque nosotros estamos llegando a tener ya un efecto emocional, a un efecto físico, a un efecto mental. ¿Y qué pasa con todo lo que estamos viviendo? ¿Cómo vamos nosotros a manejar todo esto? La siguiente, por favor. Miren qué interesante lo que estamos, a dónde estamos llegando. ¿Cómo lo resuelvo? Aquí viene el énfasis y la motivación de cómo nosotros vamos a llevar esta condición. Vean, la primera condición, sanación emocional. Tenemos una terapia específica para sanar nosotros todo lo que hemos vivido desde que empezamos esta vida hasta nuestro nivel actual. Cuando ese estímulo empieza a desarrollarse allá atrás en nuestra niñez que no nos dimos cuenta, empezó a dar unas señales cerebrales que nos decían, cuidado, cuidado, algo va a pasar, cuidado. Y entonces ahora que nosotros lo recibimos, simple y sencillamente, se crean reacciones que se producen como trastornos mentales, conductuales, emocionales o psicosomáticos y empezamos a tener o miedos o fobias que se concentran en una reacción tan grande como que fuera un peligro real y la reacción proporcionada, miren qué interesante, de nuestro cerebro a la respuesta de esa condición que se nos está dando, que realmente es una condición desproporcionadamente intensa, porque en realidad muchas veces no existe el 99% de nuestros miedos, no se cumplen, el 1% se quedan en el olvido. Y entonces ese estímulo que nos consideramos nosotros como peligrosidad, resulta que lo traemos como información desde niños que nos crearon esas condiciones y hoy por hoy no las entendemos. ¿Y cómo las sanamos? Si el estímulo presentado, que es inofensivo y no lleva ninguna respuesta de alerta grande ni compleja, pero por la respuesta que tenemos que nosotros aprendimos desde niños, ahora se vuelve caótica. ¿Cómo lo resolvemos? Para eso exactamente está diseñada una terapia donde habla de sanación emocional desde el niño que llevamos dentro. Esto es extraordinario porque todos esos niveles de alerta y toda esa ansiedad que interrumpen el rendimiento del individuo y las relaciones sociales pueden ser eliminadas desde la niñez y desde el momento que sucedieron. Esto es extraordinario porque cuando nosotros llegamos ya a entender que no existe una amenaza real como tal y nosotros nos damos cuenta que las fobias, los miedos, todo ese estrés, toda esa ansiedad es básicamente mental, empezamos a anular todo eso y lo contrarrestamos con una respuesta extraordinaria, de tal manera que desatamos lo que nos estaba atando las alas y empezamos a volar. Esto es extraordinario, porque con esta sanación nosotros llegamos a obtener un proceso tal que volvemos realmente a renacer mentalmente, desaprendemos y reaprendemos y hacemos un parteaguas donde todo lo que anteriormente sucedió lo logramos entender y lo desechamos y ahora empezamos de nuevo. Pero empezamos de nuevo una condición sana tan extraordinaria que nosotros somos otras personas y vamos a empezar a lograr todo lo que nos decidimos y todo lo que nosotros estamos pensando hacia el futuro. ¿Qué pasa con la segunda condición? Esto es extraordinario también porque nosotros desde la célula, específicamente enfocados en la célula, nosotros podemos llegar a saber qué condiciones emocionales le afectan a la célula para que ella dé un proceso que se exprese génicamente y lo vamos a poder evitar. Estas condiciones son extraordinarias porque desde un reporte extraordinario que vamos a obtener de un test epigenético, nosotros vamos a saber qué condiciones nos afectan, qué alimentos nos ayudan y qué condiciones físicas nos van a sacar de ese proceso que nosotros tenemos. Y por último, el entorno social. Cuando nosotros ya nos llegamos a comprender, cuando ya nosotros estamos completamente claros de toda esta emocionalidad, donde nosotros sabemos que esas emociones negativas afectan a nuestra salud y se convierten en enfermedad, nosotros empezamos a tener reacciones básicas adaptativas. De tal manera que todas esas condiciones negativas que se nos estuvieron dando, ahora van a tener una respuesta positiva y va a predominar totalmente una actitud extraordinaria donde nosotros vamos a ser capaces de saltarnos esa barrera que teníamos anteriormente, que ya no existe,
Y ahora nosotros vamos a poder entender desde la célula, desde la sanación emocional y desde el entorno social, cómo podemos corregir esta condición. Resultado sencillo, vamos a ser nuevas personas, vamos a ser personas más adaptativas, vamos a ser personas con mejor actitud, vamos a ser personas totalmente distintas a lo que éramos cuando empezamos este proceso. Créanme, vamos a lograr cambiar nuestra forma de pensar, bajo el principio que si cambiamos nosotros, cambia nuestro entorno. Y créanme, nos llegamos a amar, nos llegamos a ser muy felices, nos llegamos a respetar. Esto es tan extraordinario que cuando nosotros ahora vemos hacia atrás, nos vamos a poner a pensar desde un corazón sano. Qué complejo lo que yo estaba viviendo y de qué forma tan extraordinaria esos trastornos emocionales se convirtieron en tratamientos exitosos para poder controlarlos y llegar a una condición exhaustiva de felicidad, amor propio y sobre todo respeto hacia nosotros mismos. La siguiente, por favor. Y con esto, créanme que nosotros estamos obteniendo una condición tan hermosa que vamos a tener no solo la eliminación de todas esas emociones negativas que nos afectaron. Y miren qué interesante. Vamos a tener una salud física, mental, emocional extrema. Y no se imaginan cómo se siente uno después de esto. ¿Verdad, Miranda? Justo esto que nos acaba de decir el doctor, es increíble cómo a través de nuestras experiencias, cómo a través de esta energía, porque esos son las emociones, es esta moción, es este movimiento que tenemos de manera interna y cómo empieza a afectar en si se expresan o no se expresan mis genes. ¿Nos puede hablar un poquito más, doctor, sobre cómo mis experiencias, cómo lo que yo he vivido, cómo los pensamientos y pues desde chiquita, de lo que yo he vivido desde chiquita, han activado o desactivado ciertas cosas en mi genética? Claro, claro, por supuesto. Miranda, mira, no faltaba más. Fíjate qué interesante lo que pasa. Todas las manifestaciones psicológicas, todas, no existe una manifestación psicológica que no se convierta, si es positiva, en salud y si es negativa, en enfermedad. ¿Qué pasa con las manifestaciones psicológicas asociadas a la gravedad? Por ejemplo, si nosotros tenemos un problema, voy a poner ejemplos específicos. Si una dama tiene un problema con su pareja o un caballero tiene problema con su pareja, sea esposa o sea conviviente, y con sus papás, figúrense ustedes que generalmente he llegado a la conclusión que los enfermos oncológicos sufren reacciones psicológicas negativas ante la enfermedad, tales como la ansiedad, depresión, ira o el asco patológico, y cuando tienen principios de cáncer, el cáncer se vuelve tan agresivo que en cuestión de meses ellos se mueren. Esto es tan fuerte y tan estudiado, el grado de expresividad a través de la emoción de nuestros genes, de nuestras condiciones génicas, que miren ustedes, pueden llegarnos hasta matar. Esto es muy fuerte, pero lo pongo así de fuerte porque para que nosotros comprendamos que estas emociones pueden llegar a afectarnos a ese nivel. En el peor de los casos, en el mejor de los casos, vamos a quedarnos depresivos durante meses. Incluso conozco personas que por años han pasado depresión y por más antidepresivos que tomen, no funcionan. ¿Por qué? Porque realmente la condición de la salud no está por allí. Está desde las emociones. Y se expresaron los genes cerebrales por falta de todos los sistemas que vienen desde el sistema entérico, y como estos neurotransmisores no estaban, entonces se dio el problema mental y se dañó el sistema digestivo por la ansiedad, por la tristeza, que ahora nos da un problema psicológico y ahora ya no se puede curar, y por más antidepresivos que nos den, como no es por allí, no se puede curar. Así que, Miranda, es mucho lo que hay de hablar, pero sí, realmente puede darnos ese tipo de inconvenientes. Justo, y ahí llegamos también como a la parte de este concepto que se conoce como intoxicación de cortisol, ¿no? Cómo a través de Así es. nuestra vida o estilo de vida que hoy llevamos, realmente este estrés, que muchas veces el estrés también puede ser imaginario porque es estar pensando en lo que
todavía no pasa o en lo que podría pasar, y es apretar este botón del cortisol y estar intoxicando a todo mi cuerpo. Tengo entendido también que cuando nosotros dejamos este botón apretado, hacemos que ya no funcione cuando realmente debería de funcionar, porque háblenos un poquito de la función real del estrés y por qué el estrés es bueno y cómo le estamos dando de la torre a esta función que a la larga no nos permite que pues nuestro cuerpo perciba el cortisol como un potencializador hacia nuestras acciones o hacia nuestras metas y básicamente nos quita una ventaja competitiva ya desde la biología. ¿Cómo funciona? Así es, a ver. Voy a hablar en general de neurotransmisores porque no solo afecta el cortisol, la adrenalina, la dopamina, esos neurotransmisores que en realidad son cuatro de la felicidad y en el caso del cortisol es que no es malo como tú dices, pero es que este es un trastorno endocrino. ¿De dónde viene el cortisol? De la suprarrenal. ¿Por qué se produce? Porque es una respuesta a escapar o es una respuesta a enfrentar algo. Digamos, vámonos hasta la antigüedad, cuando nosotros éramos neandertals, nosotros íbamos de cacería. Y esto se disparaba juntamente con la adrenalina, entre la adrenalina y el cortisol nos sacaba fuerzas. Nosotros veníamos y cazábamos mamuts, venía un tigre diente de sable y nos quería atacar, nos juntábamos todos y el cortisol y la adrenalina y bueno, pero eran condiciones reales, nos preparaban para ser altamente efectivos en las condiciones en las que nos enfocábamos. Pero el día de hoy, como dices tú, Miranda, tenemos lo que yo repetí, voy a repetir lo que dije hace un momento, tenemos 99% de todos nuestros temores que no se cumplen, no se cumplen. Pero cada temor que nosotros tenemos nos prepara con cortisol y adrenalina y estamos quemando nuestro sistema suprarrenal. Estamos más adelante sufriendo de diabetes porque se quemó nuestra suprarrenal y tenemos problemas depresivos porque creemos que va a pasar algo y no pasó jamás. Y después resulta que nuestro sistema cardíaco empieza a dañarse porque hay hipertensión y resulta que nuestro hígado se empieza a volver hígado graso y nuestro colon deja de funcionar y nuestro vaso y nuestro timo empiezan a volcarse y empiezan a haber muchos glóbulos blancos, no se controlan, hay que extirpar el vaso, hay que, uy, no, miren, dense cuenta todos los trastornos endocrinos que causa el no controlar el estrés, tan simple como eso, darnos cuenta que son temores infundados y simplemente pensar, no, esto no va a pasar, esto no es cierto, simplemente enfrentarlo cuando venga, pero de lo contrario, no pasa. Al final, por darles una estadística, porque esto es sumamente importante, y te voy a dar estadísticos, Miranda, el 22% de los trastornos depresivos incrementan el riesgo de desarrollar diabetes. Imagínense ustedes, solo por estar depresivos incrementa el riesgo de tener diabetes en un 22%. Esto es fuera de serie. Por eso tenemos que cuidar nuestros pensamientos. Somos lo que pensamos. Totalmente. Y hace rato yo veía unas estadísticas que hablaba sobre este ranking que hace la ONU anualmente para determinar cuáles son los países más felices y cuáles no. Y en estos factores que ellos evalúan, determinan que solamente entre el 20 y 30% depende de tu genética, que hablamos un poquito de ahí de cómo ya mueve la epigenética y toda la parte que le tienes que dar a tu cuerpo lo que necesita para funcionar, pero el otro 60 o 70% define tu entorno, lo define tu entorno, define todo este ambiente, si eres feliz o no eres feliz. Y eso a final de cuentas se expresa en tu cuerpo. Y me gusta ponerlo de esta manera. Tu cuerpo es la herramienta más valiosa que tienes en este mundo y literalmente cuenta tu historia. Cuenta si algún tiempo estuviste deprimida, si estás feliz, si estás cansada, si estás motivada o motivado, si perdiste sentido de vida, y no lo cuenta solamente por el lenguaje corporal, lo cuenta por la calidad que le estás dando de vida y por ende la calidad de las células que estás generando, ¿no? Entonces me hace totalmente sentido y muchas veces este estrés o esta ansiedad y depresión viene de los pensamientos que ya pasaron o que ni han pasado. Y aquí entran herramientas muy valiosas que pueden tener en las terapias, por ejemplo, de sanación emocional, que es una cuestión más de cómo sanar el pasado para ver hacia el futuro. Y también en Creavi podemos apoyarlos con terapias o sesiones que tienen que ver para que tú hagas tu plan ideal.
para que no te abrume este estrés o esta ansiedad de qué tengo que hacer para llegar a los objetivos que quiero. Y creo que es algo muy normal también que nos comportemos así como seres humanos, porque simplemente como está programado el cuerpo. El cuerpo, me gusta también hacer énfasis en que estas rutinas o que este estilo de vida que tú estás llevando, no estás controlando el resultado, simplemente porque eres inconsciente del estilo de vida y hacia dónde te está llevando este estilo de vida, ¿no? Entonces, cuando yo tengo conciencia de hacia dónde voy, qué es lo que quiero, hacia dónde quiero llegar, yo ya puedo generar un control del resultado para ese cuerpo ideal. Porque muchas personas allá afuera hablan de quiero el cuerpo ideal o no quiero tener problemas, no quiero tener problemas de salud o ya tengo predisposición genética a tener cáncer, diabetes o cualquier otro padecimiento. Hoy hemos visto que en niños la ansiedad se ha manifestado de manera tremenda, ¿no? Y algo que tiene que ver mucho esto son las tecnologías. ¿Nos puede explicar un poquito cómo esta nueva era o esta nueva normalidad tan tecnológica ha llevado a que nuestras emociones tengan aún como mayor influencia? O sea, al ver cómo los demás están viviendo o al estar basando mi realidad en lo que pues a lo mejor ni siquiera me consta que es cierto, cómo esto ha afectado la parte emocional, todos mis pensamientos y por ende mis acciones y por ende los resultados que tengo en mi cuerpo, doctor. Sí, vean, qué interesante. Hay un estadístico bien fuerte que habla de esto. Figúrense ustedes que como ahora en la era de la tecnología, por ejemplo, yo aquí tengo un ordenador, tengo una tablet, tengo un celular y estoy pensando en otro equipo porque ya estos tres no me alcanzan. No, imagínense ustedes eso. Eso es obsesivo, es tan obsesivo que según algunos trabajos publicados, esto es bien importante, el 70% de los pacientes que tienen trastornos psiquiátricos y que tienen también trastornos con enfermedades inflamatorias intestinales, lo tienen por la tecnología actual. ¿Por qué? Porque se estresan tanto, es una carga tan importante que, por ejemplo, algunos ejecutivos llevan 2 o 3 teléfonos y tienen un teléfono en una oreja, otro en la otra y están chateando en el otro. O sea, estamos llevando al extremo nuestro sistema que estamos realmente fatigando. Y esta fatiga con los sentimientos de culpa de no poder abarcar más por el interés por las cosas. Ahorita ya hay, no sé si ustedes han oído respecto al marketing de las cosas. Ahora estamos embebidos en tener. Estamos comprando cualquier cantidad de cosas que no nos sirven. Vean qué interesante. Yo tengo un dicho que dice, no gastes dinero que no tienes en cosas que no necesitas para quedarle bien a personas a las que no les importas. Entonces yo digo, ¿cómo es posible que nosotros nos hemos embebido tanto en la tecnología y nos compramos un par, por ejemplo, de tenis que cuestan $1,500 para lucirlos en mi casa porque no puedo salir porque si salgo me contagio? Y entonces empiezo con un estrés terrible porque hay una frustración que, ¿y ahora quién me va a ver mis tenis? Y me costó tanto conseguirlos porque tienen la firma original de mi ídolo deportivo. Y entonces empieza algo tan tremendo porque entonces empiezo a tener enojo, ansiedad, tristeza, neuroticismo e irritabilidad, hostilidad y empiezo a tener graves problemas, Miranda, porque la tecnología ahorita ya me está ganando, me está causando serios problemas que lo que yo no tenía y ahora ya lo tengo, no me sirve de nada porque no tengo a quien lucírselo y cuando no lo tenía me causaba problema porque quería lucírselo a alguien. Parece trabalenguas, pero en realidad eso es lo que nos está pasando Sí. y nos está afectando tanto que nos está empezando a dar en el sistema gastrointestinal. Acuérdense, el 70%, este es un número altísimo, el 70% de todas las personas que tienen enfermedades gastrointestinales en este momento están siendo causados por la tecnología y el resto, el otro 30%, cáncer. Sí, totalmente. También me corrige a ver si usted tiene la estadística que ya la mayoría de personas iba a padecer de cáncer. Háblenos un poquito del cáncer, porque sí ha Uf, sido algo más normal y es feo decirlo, pero hoy en día es más normal encontrarte personas que tienen cáncer y que hace 20 años, 10 años, inclusive era una cuestión de conozco pocas personas que tienen cáncer, pero ¿el cáncer qué significa? Yo sé que hay en diferentes partes, pero ¿qué hacemos
para que a través de nuestras emociones pongamos ese bloqueo o pongamos esa protección para desactivar esta parte de nuestra genética, que creo que ya muchos la traemos. Yo sé que son muchas cosas del entorno también, pero específicamente en emociones, ¿qué hacemos? A ver, vean, hay varios tipos de cánceres que se generan en función directa de las emociones, pero voy a hablar específicamente desde la tecnología, qué tipo de cánceres y qué tipo de condiciones nos están dando. Miren qué importante. Cuando nuestra célula, la que sea, está sujeta al electromagnetismo, allá dentro de las mitocondrias, se generan tres procesos. Un proceso físico, un proceso electrónico y un proceso meramente químico. No voy a ser muy profundo en esto porque no es una clase universitaria, pero quiero explicar que en el caso de la ionización que genera el electromagnetismo, cambia completamente la polaridad de los dipolos que están adentro de nuestros cromosomas. Los alinean y al alinearlos, simple y sencillamente, hay una expresión génica. Por ejemplo, dentro del hígado, todas las células deberían expresarse génicamente como células del hígado, pero resulta que en un momento específico, al alinearse todos los dipolos, empieza a comportarse, voy a hacer un caso hipotético, se empiezan a comportar como el músculo de mi pierna, y entonces allá dentro del hígado se empezó a formar un músculo, y se llegó a crecer, empieza a crecer, a crecer, a crecer. Somos tan magníficamente creados que el hígado deja de producir sus células porque algo más está ocupando su lugar para mantener el equilibrio. Y ese pequeño bebecito que están haciendo ahí adentro se llama tumor, que con el paso del tiempo llega a llamarse tumor canceroso y al final se llama metástasis. Pero pongo el ejemplo de un solo órgano, pero como ese órgano puede pasar en cualquier parte de nuestro organismo, en los huesos, en la médula espinal, en el cerebro, en la nariz, en la parte de la mandíbula. Ahora ya no hay lugar donde no haya cáncer. Y he llegado a un punto específico tan alto y tan fuerte que, digamos, inicia con una cefalia tensional. Después cae a migraña. Después a cefalia en racimos. Después dolores intensos tan grandes que cuando empiezan a evaluar, gran poder, hay un gran tumor ahí adentro. Y está en el bulbo raquídeo. ¿Y ahora cómo lo eliminamos? De un niño de 3 años, entran, lo eliminan solo el 70% y queda el 30%. ¿Qué pasa con ese 30% que quedó? ¿Cómo hacemos para erradicar todo esto? Y la pregunta que tú me haces, que es una pregunta muy, muy inteligente, es que ¿acaso vino de nuestra genética o se creó? Esta es una condición bien interesante, Miranda, porque si fue una expresión génica, la pregunta del millón que yo haría es ¿en qué momento sujetaron o hicieron que ese bebé estuviera directo a la tecnología que el electromagnetismo lo dañó? O la segunda, que es algo que yo les digo a los varones, no carguen el teléfono cerca de las gónadas, igual a las damas. No lo carguen porque ese electromagnetismo cuando reciben una llamada está afectando completamente su expresión génica. Entonces la pregunta del millón, ¿fue el óvulo el que causó ese problema o fue el espermatozoide? O ambos. O cuando se estaba formando el bebé, siguió cargando el teléfono cerca y se dañó el bebé. Es una pregunta que todavía no tengo respuesta, porque en realidad tendría yo que llegar a ver cómo estaba el óvulo y el espermatozoide cuando fue fecundado ambos, y después ver si el bebé fue o no fue sujeto al electromagnetismo o fue una enfermedad congénita. Pero lo que haya sido, la tecnología está afectando. Totalmente. Sí, creo que todo lo de genética, si ustedes apenas están entrando a este mundo de la epigenética, del bienestar integral, vamos a estar teniendo varias clases en donde hablamos de todos los entornos que influyen en que tu cuerpo resulte como es hoy en día, porque tu cuerpo es el resultado de todo lo que es absorbido. Y hoy en día, ahorita específicamente, estamos enfocados en la parte de emociones, ¿no? Y tiene mucho que ver lo del cáncer también con este entorno de que, qué productos usas, etcétera. Quiero entender un poquito también sobre, en temas de suplementación, ¿qué suplementación? Yo sé que cada uno de nuestros cuerpos son diferentes y cada uno necesitamos cosas diferentes y como nos mencionó, el test epigenético literal nos va a lanzar qué es lo que necesitamos, pero hoy en qué hay deficiencias para que nosotros tengamos salud mental.
¿qué tendríamos que cubrir en cuestión de suplementos o nutrientes para que tengamos un cerebro funcional y un cerebro capaz de cumplir con estos requisitos de, pues, de niveles de felicidad, que yo pueda ser feliz y ser funcional para concentrarme y hacer mis actividades diarias y realmente estarme concentrando en lograr todos esos objetivos o metas que tengo de manera personal? Vean, esta parte voy a hacer un poquito de énfasis en algo importante. Recuérdense que nosotros en esta masterclass estamos tratando de hacer una síntesis de la literatura científica genética que existe. O sea, yo sé que no alcanza una hora, hora y media para presentarlo, porque toda esta síntesis de esta condición científica relativa a la influencia de las emociones negativas clásicas, hablando específicamente de tristeza, depresión, miedo, ansiedad, ira, asco, en el proceso de la salud y enfermedad, incide directamente en nuestras células. Ahora, la pregunta que tú me haces, Miranda, mira, nosotros tenemos una huella génica única. Cada persona se comporta de forma distinta. Por eso es imposible que yo pueda decirte que una dosis que te sirve a ti me va a servir a mí. No es posible. Y si alguien quiere generalizar, tendríamos que ponerlo a estudiar porque en realidad es imposible. Tu huella génica es totalmente distinta a la mía, tan distinta como nuestro iris, nuestro tono de voz y nuestra huella dactilar. Ningún ser humano es igual que el otro. Entonces, ¿cómo hacemos para saber qué condiciones nosotros vamos a tener como referencia para influenciar a esa expresión génica que viene de cada huella génica? Aquí es lo hermoso, el test epigenético. ¿Por qué? Porque nosotros ahí vamos a llegar a ver específicamente cuál es tu huella génica. Y desde esa huella génica nosotros vamos a poder decir, a ver, Miranda, tú vas a comer este y este y este vegetal, esta y esta y esta proteína, esta y este y estas vitaminas naturales, no fármacos. Y vas a poder hacer este y este y este ejercicio y las emociones de tal y tal y tal condición no te están ayudando, tienes que cambiar. Y la exposición al medio ambiente con todo lo que tú estás haciendo en base a todas las condiciones que hay electromagnéticas te están afectando. Cámbiate a otro lugar. Y entonces con esto vamos a optimizar tu humanidad y vas a ser plena totalmente y te vas a sentir única como lo que tú eres. Y entonces vas a llegar a comprender que lo que estabas haciendo estaba mal. Y ahora vas a empezar a vivir tu vida extraordinariamente bien. A ese nivel llegamos. Totalmente. Entonces, si nos damos cuenta, para que nosotros sanemos esta parte de las emociones, para que nosotros realmente tengamos esta paz mental, debemos de observar dos lados. Está muy padre que tomes terapias y que busques ayuda psicológica y que busques la parte espiritual, pero recuerda que eres un conjunto de tres factores: mente, cuerpo y espíritu, y tienes que poner atención a tu cuerpo. No te voy a decir que no sirve el hecho de que solamente estés tomando atención terapéutica, pero imagina cómo puedes potencializar tu proceso si tú lo complementas con la parte física, con que tu cuerpo sea tu mejor aliado para realmente generar esta conexión de neurotransmisores. Si tú le estás dando a tu cuerpo lo que necesita, tu cuerpo te va a dar lo que tú necesitas. Si tú estás buscando paz, dale a tu cuerpo lo que necesita para que tu cuerpo también sea capaz de generar esos estados de paz. Porque hoy en día es muy común, y he escuchado así de muchos amigos, que ya es normal decir, tengo un episodio de ansiedad o tengo una crisis de ansiedad, ¿no? Entonces es estar como, esta parte de ansiedad es estar pensando en qué va a pasar en el futuro, imaginándote qué va a pasar en el futuro. Y sé que la imaginación es una de las herramientas más bonitas que tiene el ser humano, porque ningún ser vivo en el planeta tiene la capacidad de imaginar más que el ser humano. Y lo estamos ocupando en nuestra contra. De hecho, cuando nosotros imaginamos situaciones de estrés, por ejemplo, si hoy, ahorita que estás sentado viendo este live, esta clase, empieza a sonar la alarma sísmica, tu cuerpo va a entrar en una situación como de shock, e inclusive ahorita que dije eso, pudiste haber entrado en una situación como un poco estresante, y a lo mejor sonó sin querer, se les fue el botón o algo así, y ni siquiera está temblando, pero ¿qué crees? El estrés o todos los neurotransmisores que ya soltó tu cuerpo, nadie te los quita. Eso es una cuestión que tiene que disminuir en tu cuerpo, y tengo entendido que disminuye en un periodo de 8 horas, ¿verdad, doctor?
Así es. Un periodo de 8 horas va a disminuir ese cortisol, que fue por un periodo micro que ni siquiera pasó, pero generó un cambio en tu físico. Imagina si tú, con este poder que tienes sobre tu cuerpo a través de las emociones, tú puedes mandar señales de positivas, señales que te impulsen a que tú tengas un cuerpo más saludable, a que empieces a expresar lo mejor de tu genética, a que realmente empieces a vivir en este cuerpo feliz y cuerpo ideal, funcional para todas tus metas. Esto es a partir de las emociones, pero imagínate que tú realmente puedes indagar en esta huella genética que nos dijo el doctor, para que tú en un test epigenético, en un test epigenético, tú sepas exactamente lo que le tienes que dar a tu cuerpo. Y aquí es algo que el doctor te puede ayudar perfectamente, porque no solamente él te va a ayudar a interpretar el test epigenético, que el test epigenético lo explicamos más a detalle en una clase pasada, entonces vayan a dar una vuelta en la clase pasada, pero es básicamente con 5 hebras de tu cuero cabelludo, de tu cabellito, poder sacar todo este mapa de genes que tú traes y poder determinar qué es lo mejor de ellos y cómo activarlo. Y qué mejor aún que si el doctor sabe leer este test epigenético, también te puede ayudar con este proceso emocional, esta sanación emocional, para que tú realmente empieces a impulsar todos estos pensamientos, emociones, movimiento, energía que hay dentro de ti y toda la historia que has absorbido para tu beneficio. Entonces, doctor, cuéntenos un poquito si yo quisiera la parte de sanación emocional y el test epigenético, porque es justamente complementar pues mi parte emocional y mi parte física. ¿Usted cómo me podría ayudar? O sea, qué resultado yo podría esperar de tener esta sesión con usted si la complemento con mi test epigenético? A ver, miren qué cosa más hermosa lo que va a pasar ahorita. Cuando nosotros hacemos nuestro test epigenético, empezamos a comprender qué es lo que está pasando dentro de nuestra célula. Vamos a dirigirnos específicamente a la célula. Vean qué importante es dirigirnos a la célula. ¿Por qué tenemos que dirigirnos a la célula? Porque es la base fundamental de todo nuestro sistema orgánico, el que sea. Desde la hebra del cabello hasta la uña del pie, todo es diseñado por medio de células. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros venimos y tenemos el resultado de este test epigenético? Vamos a empezar a entender primero qué condiciones, por ejemplo, alimenticias, nosotros no estamos haciendo bien. ¿Por qué? Porque nuestra célula necesita ciertas condiciones nutrimentales, pero vean la importancia que tiene. Es nuestra célula. No estamos hablando de nuestro cuerpo, estamos hablando de nuestra célula. ¿Cómo vamos a medir qué cantidad, por ejemplo, de vitamina C necesitamos? O, por ejemplo, qué cantidad de betaína, qué cantidad de creatina, qué cantidad de inositol, qué cantidad de colina. O sea, todas estas condiciones de elementos naturales que contienen todo lo que nosotros comemos, necesita nuestra célula. Ahora, yo me pregunto, yo honestamente quisiera dar una respuesta que no tengo. ¿Cómo es que yo pueda decir, vamos a hacer una dieta para 70 millones de personas para que la sigan? Perdónenme, eso es imposible. Hay una huella génica, cada uno de nosotros es distinto. Entonces, ¿qué pasa con estos análisis? Vean qué interesante, nosotros vamos a poder definir qué porcentaje de vitamina A1, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12, B15, B17, vitamina C, vitamina D3, vitamina K, vitamina K1, vitamina K2 y todo el arsenal de condiciones que nosotros necesitamos. Son más o menos 19 condiciones las que nosotros vamos a evaluar para poderte decir, Miranda, tú tienes que comer, por ejemplo, remolacha, trigo, grano de centeno, espinaca, quinoa, arroz integral, papas, pechuga de pavo, carne res, ternera, camarón, pescado, brócoli, legumbres, arenque, salmón, conejo, atún, etcétera, en un momento específico para poder suplir tus necesidades nutrimentales celulares. Luego, si estás sujeta a un electromagnetismo, Miranda, aterrízate o ve a caminar en el césped descalza durante 15 minutos todos los días, por decirte un ejemplo. O estás muy estresada, Miranda. Hay demasiadas condiciones dentro de tu organismo que te están afectando. Ve a hacer un deporte. Te sugerimos ir a nadar 1 hora diaria, por decirte un ejemplo. O bueno, no quieres ir a jugar, no quieres ir a nadar, ve a jugar softball.
o ve a hacer tenis, o ve a caminar. Es decir, vamos a diseñar desde el resultado que se da en el test epigenético una condición extraordinaria donde a partir de varios elementos nosotros vamos a poder definir el resto de tu vida para que tú vivas una vida extraordinaria. ¿No te gustaría? Totalmente, y es justo armar o crear tu cuerpo ideal para esta salud emocional que estás buscando. Realmente si tú, por ejemplo, la otra vez yo estaba con unas ganas de comerme algo así súper azucarado, pero justo estaba estudiando. Entonces ahí yo dije, bueno, si yo me como esto azucarado, a lo mejor me va a provocar placer, pero yo quiero que mi cuerpo me beneficie ahorita, me impulse hacia mis objetivos y resultados. Entonces, un pastel no me ayuda, un pastel no me da un cerebro funcional en este momento por la carga de azúcar que le voy a meter, que sí me ayudaría. Justamente queremos que a través de este test epigenético y a través de otras consultas que tenemos con health coaches, con desarrollo humano o con nutriólogos, tú puedas encontrar tu rutina ideal para tener el cuerpo ideal. Pero aquí centrándonos específicamente en emociones, tú vas a saber esa rutina ideal para que tú construyas ese físico que requieres para tener esta sanación emocional, para tener esta sanación de experiencias. Y si a ti te dieron un diagnóstico que tiene que ver pues con diabetes, con cáncer, con que está cerca de manifestarse algo negativo en tu genética, es un foco rojo en donde tu cuerpo te está hablando y te está diciendo, dame lo que necesito para que yo te dé lo que tú necesitas. ¿Qué necesitas tú? Probablemente necesites salud, necesites belleza, necesites ganas, energía, propósito, porque tienes muchas metas que cumplir aún. Quiero decirte que tu cuerpo es el mejor aliado para lograrlo, pues porque no hay meta que puedas cumplir sin tu cuerpo funcional. Entonces, te invitamos a que no sigas cualquier dieta, no sigas cualquier suplementación, sigue o guíala con algo que realmente sea personalizado, porque así como nuestras historias o tratamiento emocional es personalizado, porque todos somos seres diferentes y no hay ninguna historia como la tuya, tu cuerpo es igual. Tu cuerpo ha absorbido diferentes cosas, tu cuerpo requiere de una atención específica para que tú realmente puedas manifestar lo mejor de él. Entonces, esto tiene mucho sentido y yo te invito a que si tú quieres agendar una sanación emocional con el doctor, una consulta, una terapia que tiene que ver con ello, te acerques a Creaviv. Aquí tenemos las redes sociales, pero también si estás viendo esta masterclass en el live, ahí hay un link para que tú agendes tu sesión. También, si tú quieres saber un poquito más de cómo está funcionando tu epigenética y qué alimentos deberías de estar consumiendo para activarlo mejor, porque ese es otro factor. A tu genética puede que le funcione la lechuga, pero al de tu vecino no, ¿eh? O sea, todos somos únicos y probablemente tú dices, yo como bien saludable y como ensaladas con lechuga todos los días. Puede que la lechuga a ti no sea el mejor alimento para activar lo mejor de tu epigenética. Entonces, a través de este test, tú vas a poder determinar qué alimentos sí, qué alimentos no, qué necesidades tienes, qué excesos tienes y qué actividades deberías de estar haciendo para tú realmente estar activando lo mejor de tu genética y minimizar lo peor, todo lo que han vivido tus generaciones pasadas, todo lo que han vivido, de qué manera yo lo puedo minimizar. También te invitamos a que te unas a esta comunidad de bienestar integral, a Creaviv, porque un entorno social también es un entorno que va a beneficiar tus emociones y también tu físico. ¿Sabías que las emociones o esta energía que tú tienes cuando te sientes feliz, cuando te sientes estresada, cuando te sientes triste, puede alcanzar esta frecuencia hasta 5 metros, tengo entendido, y por eso eres tan susceptible a todo tu entorno? Por eso sí, tú, por ejemplo, ayer venía en el coche con mi familia y cerca de nosotros hubo un accidente en donde lamentablemente murieron 2 personas y la energía de ese lugar se sentía muy pesada. Es porque como seres humanos se siente esta energía y todo es energía, nos generó una emoción de pesadez. Pero también cuando estamos sonrientes, cuando nos sentimos emocionados, también podemos generar esa vibración en nuestras células. Entonces yo te invito a que te unas a un entorno social que beneficie tus células, que te ayude a activar lo mejor de ellas
Y qué mejor hacerlo acompañado de personas que tienen este mismo pensamiento de generar bienestar, de crecer, para que construyan el cuerpo ideal para todas esas metas, ¿no, doctor? Claro, claro. Y solo para agregar un poquito de valor respecto a los resultados, Miranda. Mira, imaginemos que nos van a decir qué necesidades de vitaminas tenemos personalizadas, porque esto es lo extraordinario de este test epigenético. ¿Qué necesidad de minerales tenemos? Porque no podemos tomar cualquier mineral, solo lo que necesitamos. Todo exceso hace daño y toda falencia o necesidad hace daño. Por eso es importante tener lo óptimo. ¿Qué antioxidantes necesitamos? ¿Cuál es la curva de desempeño de esos antioxidantes y cuáles necesitamos? ¿Qué aminoácidos, qué ácidos grasos? ¿Cuál es el indicador de nuestra microbioma? Es decir, lo que estamos ingresando, como tú decías. De repente la lechuga no es buena para alguien y se la está comiendo, o es celíaco, no lo sabe y está comiendo gluten y le está haciendo un daño terrible. Tiene mucha diarrea y no se imagina ni por qué. Si se va a tomar un Alka-D, se le calma, sí, pero está haciendo desgracia a todo su cuerpo porque después vienen reacciones peores después de la celiaquía. Luego, ¿qué exposición tóxica estamos teniendo? Porque hay muchísimos tóxicos de los cuales nosotros ni siquiera nos imaginamos que nos está afectando. ¿Qué carga electromagnética estamos recibiendo? ¿Cuál es el indicador de nuestro sistema inmune, por ejemplo, el sistema gastrointestinal o el cardiovascular, que es súper importante? Como nosotros vamos a diseñar nuevamente nuestra célula, ¿qué alimentos no debemos comer los siguientes 90 días para que nuestra célula se exprese adecuadamente y nosotros tengamos una longevidad celular, aunque sea de 3 meses, para poder empezar una nueva vida? Y también podemos ver la sensibilidad a los aditivos con los que se hacen los alimentos. O podemos ver también qué alimentos recomendados nosotros podemos tener para nosotros y cuál es nuestro plato saludable. Esto es extraordinario porque estamos viendo nuestra huella génica y desde esa huella génica estamos diseñando nuestra forma de vida. Esto contraviene totalmente al pensamiento normal. Totalmente. Y ahorita que me mencionó el tema de microbiota, ese es un universo, porque hoy en día vemos muchos problemas de digestión, como tengo diarrea o tengo colitis o ya se me inflamó tal y me siento tal de la panza. Y es un gran problema porque en tu microbiota se producen muchos neurotransmisores, ¿no? Como a través de mi alimentación o toda la flora bacteriana que yo tengo en pues en mi estómago o en la parte de aquí abajo, puede generar estos neurotransmisores que me benefician o no me benefician. Y está muy de moda el kéfir, por ejemplo, que son estos probióticos como búlgaros, como yogur. Está el kombucha, que también es una bebida para que tú generes más probióticos, etcétera. Pero justo no es tomar por tomar o pensar que es saludable y te lo tomas tú. Es guiar tu proceso, es guiarlo con alguien que sepa del tema y qué mejor saberlo hacer con un test epigenético que literalmente lanza qué es lo que necesita tu cuerpo en este momento para no solamente mejorar tu función digestiva, sino también tus emociones. Estos test no solamente son para que tú generes salud o generes belleza. Eso es una cuestión secundaria, o sea, se va a generar porque se va a generar, pero básicamente es que tú encuentres ese estilo de vida ideal que te va a potencializar a que llegues a todas esas metas y que estés disfrutando el proceso también, porque probablemente estás pensando, ay, es que la dieta es pechuga asada o nada más ensalada o nada más arroz sin sabor. No, de verdad, hay que encontrar tu dieta ideal o tu alimentación ideal para que tú potencialices lo mejor de ella. Y para eso tenemos todo un equipo. A lo mejor eso no es con el doctor Luis, pero es con una health coach que se dedicó y especializó exactamente en armar una rutina que tú disfrutes, que tú goces, porque de eso se trata, que tu cuerpo pueda gozar también el proceso. Que si tú requieres o tienes unas necesidades más específicas en tu alimentación, hay una nutrióloga que también te puede ayudar o guiar en ese proceso para saber exactamente estas porciones y nada más la health coach te puede ayudar a que tú lo adaptes a tu vida, a tu rutina en una manera saludable. O a lo mejor tú dices, es que las emociones vienen porque yo no tengo propósito de vida, porque estoy estresado todo el tiempo, porque lo que hago ya entré en la monotonía y solamente procrastino, procrastino. Tú necesitas tu rutina ideal, tú necesitas saber qué son las acciones
que exactamente te van a llevar a ser esa mejor versión en cualquier área de tu vida, no solamente mental, sino también física, en pareja o en sociedad o con tu familia o espiritual o financiera. Para eso tenemos un equipo que hace life coaching para que tú puedas aprender a hacer tu rutina ideal y tomar acción para acercarte a esa versión ideal y que tengas certeza de que hoy julio 18, tú estás haciendo algo para acercarte y no alejarte. Entonces, de verdad me quedo maravillada con esta clase, me quedo como súper así intrigada de qué estoy activando en mi genética a través de mis emociones y cómo tomar acción para que se expresen lo mejor y que mis emociones sean mi mejor aliado en todo mi proceso y no mi enemigo. Entonces, algo que agregar, doctor, algo que más que nos tenga que decir. Sí, sí, sí. Los invito, de verdad. Es un mundo, como dices tú, Miranda, un mundo tan extraordinario. Llegar a saber que nosotros, fíjense qué importante, esto es básico que lo sepamos. Por eso es que personalmente, desde la perspectiva genética, yo les digo, si alguien les dice a ustedes que una dieta va a servir para 50,000 personas, gran poder. Si nosotros tenemos una huella génica única, ¿cómo podemos decirle a todos que cambien un cheque a través de nuestra huella? No lo van a lograr jamás, porque tenemos una huella dactilar única y tenemos una huella génica única. Exacto. Así que los invito, conozcamos nuestra huella génica y desde la construcción de la reingeniería de nuestra célula, desde conocer nuestra huella génica, es lo básico hoy por hoy. Nosotros llegando a conocer esa huella génica, vamos a llegar a conocernos nuestra condición como humanos, juntamente con nuestra huella dactilar, con nuestro iris y con el tono de nuestra voz, que ninguno de los 7,500 millones de habitantes tiene igual que nosotros. Total. Así que, bienvenidos al conocimiento genético de avanzada, de primera generación. Así que les Claro. damos la bienvenida. Este es otro nivel de autoconocimiento. Probablemente allá afuera has escuchado autoconocimiento de qué te gusta, qué te apasiona, dónde quieres llegar, pero conocer tu epigenética es una gran herramienta de autoconocimiento para que tú impulses lo mejor de ti, porque a través de tu cuerpo va a salir todos esos propósitos, esos sueños, esas metas, en lo que eres bueno, en cómo te ven las demás personas, etcétera. Entonces, bienvenidos a la comunidad, únanse porque vamos a seguir teniendo más clases que tengan que ver con este autoconocimiento epigenético, genético, para que tú realmente empieces a potencializar lo mejor de ti desde el físico. Entonces, bienvenido porque aquí vamos a construir tu herramienta más importante en este mundo, que es el cuerpo, para que tu cuerpo sea funcional, para que tu cerebro sea funcional y para que tu vida tenga este propósito de bienestar que muchos allá anhelan para que puedan ser felices y disfrutar realmente la vida. Entonces, muchas gracias por estar en esta clase. Cualquier duda, ahí nos pueden encontrar en redes sociales para conectarlos con el doctor y ustedes puedan empezar su proceso. Cuídense, bonita tarde. Gracias, doctor. Ay, a ti, mira, un abrazo a todos. Ok.